Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta unidad temática, paso número 6, pieza 6, que como sabéis son claves para construir ese sistema de gestión documental centrado en la calidad y unido por la inclusión que estamos tratando de implementar. Tras este paroncillo de 2 semanas para el desarrollo del plan de recuperación de septiembre, que tenemos que decir que ha sido todo un éxito, hemos conseguido los objetivos que pretendíamos, que era pues, recuperar a todas esas asociaciones que todavía no habíais entregado los registros correspondientes con los pasos. Este pequeño parón, este plan de recuperación, para nosotros ha sido una oportunidad de que todos juntos y todas juntas calentemos motores, repasemos los pasos del 1 al 5, nos pongamos al día, como decía, con los registros del RG01 al RG07. Hemos tenido además la oportunidad de conocernos mejor, resolver dudas en esas tutorías individualizadas que hemos tenido y que seguimos teniendo. Y lo más importante, hemos continuado avanzando en la definición y en el análisis del contexto de nuestra organización, algo que, como sabéis, es imprescindible para continuar con la implementación de ese sistema de gestión de la calidad. Como decía, este plan de recuperación de septiembre ha sido muy fructífero. Os damos la enhorabuena, os agradecemos el trabajo, la implicación y el sacrificio que estáis haciendo y queríamos reconocerlo, ¿vale? Porque sois muchas las entidades que os habéis puesto al día, que habéis entregado el 100% de los registros, lo cual nos alegra muchísimo, nos satisface porque es señal de que nos seguís, de que estáis siguiendo nuestros contenidos y de que, bueno, pues de alguna manera el programa formativo se está desarrollando con total normalidad. Vamos a hacer un breve repasillo de qué es lo que llevamos hasta ahora, ¿vale? Pues bien, hasta ahora hemos elaborado la ficha técnica de nuestra organización, ¿verdad? Que era el RG01. Hemos reflexionado y analizado cómo se encuentra nuestra entidad con respecto a la inclusión y a la calidad. Eran los registros RG02 y RG03. Además, hemos definido nuestra política de calidad en ese RG04 y hemos puesto en valor la historia de nuestra entidad, el RG05. Hemos puesto blanco sobre negro nuestra misión, visión y valores de nuestra entidad en ese RG06. Y por último, o era en el punto en el que nos encontrábamos, estábamos realizando el proceso de análisis de nuestras posibilidades reales, ¿verdad? En ese paso anterior, en el paso 5, realizábamos un análisis de estas posibilidades y valorábamos cuáles eran nuestras fortalezas y debilidades internas, teniendo en cuenta además las oportunidades y amenazas externas. Pues bien, a lo largo del paso 6 de la unidad temática que vamos a desarrollar esta semana, vamos a ir concretando y llevando a cabo un análisis de riesgos de nuestra organización, ¿vale? Este análisis de riesgos se corresponderá con el registro RG08 que deberéis realizar esta semana y que va a formar parte del manual de calidad que semana a semana, paso a paso, estamos elaborando. Como siempre, no te preocupes porque vamos a explicarte en qué consiste y a contarte paso a paso cómo puedes hacerlo. ¿Estás preparado? Pues continuamos. Y para ello voy a compartir, como siempre, pantalla para que podáis ver la presentación que hemos preparado, que hemos elaborado esta semana, para que podáis seguir con facilidad la explicación de la unidad didáctica. Bueno, como os decía, ahora sí, nos había salido otra presentación. Vale, esta es la de esta semana, ¿verdad? Muy bien, pues sí, esta es la pieza 6, la que vamos a desarrollar esta semana, como te hemos adelantado ya, va sobre el análisis de riesgos, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a ver o vamos a desarrollar qué contenidos a lo largo de esta unidad temática? Bueno, pues en primer lugar vamos a saber, vamos a conocer
qué es un riesgo. Posteriormente veremos de qué manera concibe la ISO 9001-2015, que como sabéis es la norma en la que nos inspiramos para la implantación de este sistema de gestión de la calidad. Vamos a ver, como os decía, cómo concibe el análisis de riesgos esta norma, ¿vale? El análisis de riesgos como herramienta de decisión. Posteriormente, en el punto 3, vamos a ver también por qué aplicar el pensamiento basado en el riesgo y analizaremos sus beneficios. También en el apartado 4 sobre metodologías, bueno, pues veremos distintas metodologías y nos centraremos en concreto en una de ellas, en el análisis de modos de fallo y efecto, ¿vale? Y veremos un ejemplo. Y en el trabajo al paso, como os decía, pues os adelantaré cómo tenéis que completar ese registro RG08 para llevar a cabo un análisis de riesgos de vuestra entidad. Como decíamos, en el primer punto vamos a conocer qué es un riesgo, ¿verdad? Si tenemos que hacer un análisis sobre los mismos, primero deberemos conocer qué es un riesgo. Y para ello tenemos que tener en cuenta que la adopción de un sistema de gestión de la calidad nos puede ayudar siempre a mejorar el desempeño global de la organización, puesto que asumir que durante cualquier actividad que llevemos a cabo estamos expuestos a diferentes y determinados riesgos y por lo tanto también a diferentes y determinados peligros, es la actitud más inteligente, ¿verdad? De hecho, como vamos a ver más adelante, el pensamiento basado en riesgos nos permite determinar las situaciones que podrían hacer que nuestros resultados se desviaran negativamente sobre lo que tenemos previsto. Entendemos como riesgo, ¿verdad?, la probabilidad de que ocurra un evento. Un riesgo, hay que tenerlo claro, puede ser negativo o puede ser positivo. En el caso de ser positivo, lo vamos a interpretar como una oportunidad, ya que esta nos facilitará el camino para obtener un resultado satisfactorio. Debemos tener siempre en cuenta que los riesgos no son algo que podamos eliminar. Sin embargo, lo que sí que podemos es reducir al mínimo los peligros que pueden causar mediante una buena gestión de la calidad, ¿vale? Por eso estamos implantando ese sistema de gestión de la calidad, ¿verdad? Debemos tener siempre en cuenta que si adoptamos el pensamiento basado en riesgos, esto va a requerir además la implantación de nuevas actividades y rutinas dentro de nuestra organización. ¿Qué actividades y qué rutinas pueden ser estas? Pues claramente controles de calidad que nos permitan minimizar los efectos negativos. Si con el transcurso del tiempo estos riesgos que hoy detectamos como riesgos terminan convirtiéndose o materializándose en oportunidades, nos podrán facilitar la consecución del objetivo previsto. Por lo tanto, deberán ser siempre aprovechadas, incluyendo en todo momento la consideración, como bien veíamos la semana pasada, de factores externos que nos puedan dificultar ese proceso, puesto que la incertidumbre es algo con lo que siempre deberemos contar. Estas oportunidades pueden llevar a cabo la adopción de nuevas alternativas. ¿Cuáles pueden ser estas? Desde el lanzamiento de nuevos productos, nuevos servicios, nuevos proyectos y otras tantas posibilidades que pueden resultar beneficiosas para nuestra organización. Por lo tanto, siempre debemos anotar que el riesgo no solo implica efectos negativos y para la organización puede y debe ser vital el utilizar el pensamiento basado en riesgos. ¿Cómo qué? Pues como una posibilidad más de identificar oportunidades que, como decíamos, nos generen efectos positivos. Bueno, vamos a ver, ya que hemos visto que es un riesgo, cómo llevar a cabo un análisis de riesgos, ¿vale? Basado, como les decía, en la ISO 9001-2015 y veíamos que, lo hacíamos como una herramienta de decisión, para la toma de decisiones, ¿de acuerdo?
¿Por qué debemos implementar, como decíamos, una metodología para el análisis de los riesgos dentro de nuestra organización? Pues por varias razones. La primera, como os decía, es porque es un requisito que nos exige la norma ISO 9001-2015. Pero además debemos implementarla porque nos permite identificar, como hemos visto, riesgos y tomar decisiones para gestionarlos o eliminarlos. El objetivo principal y primordial es encontrar problemas potenciales que puedan surgir para de esta manera poder clasificarlos y llevar a cabo las acciones al respecto. Debemos tener en cuenta lo que hemos comentado anteriormente, que en ocasiones solo hablamos de riesgos olvidando el término oportunidad, ya que se considera que aprovechar una oportunidad que surja en un momento determinado, al final supone un riesgo si la intentamos aprovechar. Por ejemplo, nos surge la oportunidad pues porque hemos conseguido una financiación, hay un público objetivo y nos hemos decidido a lanzar un nuevo servicio dentro de nuestra organización. Bien, pues ese lanzamiento de ese servicio, querámoslo o no, lleva asociado un riesgo de que no se alcancen los objetivos marcados y por lo tanto al final suponga que perdamos toda la inversión, no solo en tiempo, sino también en dinero. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que toda oportunidad entraña un riesgo. Por eso las oportunidades también las tenemos que valorar, que analizar dentro de este análisis, como vamos a ir viendo poco a poco. Por lo tanto, con la gestión de riesgos lo que vamos a pretender es que la organización tenga la capacidad de adelantarse a los problemas, proporcionando además una sistemática que nos ayude a generar acciones preventivas que reduzcan o eliminen estos riesgos y además favoreciendo no solo que se apliquen mejoras de manera proactiva por parte de la asociación y no solo es reactiva, que es lo que se suele hacer. Por lo tanto, esto garantizará la mejora continua de nuestra organización. Por eso es tan importante la gestión de los riesgos. Y, por supuesto, para poder llevar a cabo esa gestión de riesgos, tendremos que tener un pensamiento basado en riesgos. ¿Y qué es esto? Se estaréis preguntando. Bien, pues el pensamiento basado en riesgos es algo que todos y todas deberíamos realizar a la hora de gestionar nuestros proyectos. ¿Para qué? Pues para garantizar que estos puedan tener éxito, considerando no solo la situación actual del proyecto, sino también las posibilidades de que nos enfrentemos a cambios. ¿De acuerdo? El riesgo, por lo tanto, es algo inherente a todos los aspectos dentro del sistema de gestión de la calidad. Existen todo tipo de riesgos. Riesgos en todos los sistemas, riesgos en todos los procesos, riesgos en todas las funciones de cualquier proyecto que podamos o queramos poner en marcha. Por lo tanto, el pensamiento basado en riesgos nos va a asegurar que esos riesgos y esas oportunidades puedan ser identificadas, puedan ser consideradas y, lo que es más importante, puedan ser controladas en el ciclo de vida del proyecto y en el uso del sistema de gestión de la calidad. Por lo tanto, el pensamiento basado en riesgos permite, como decíamos, a la organización planificar e implementar acciones para abordar estos riesgos y estas oportunidades que pueden plantearse. Para poder, el poder plantear esa corrección, ¿verdad? De los riesgos y de las oportunidades, el poder abordarlos, el poder gestionarlos, es una base muy, muy eficaz para el sistema de gestión de la calidad. ¿Por qué? Porque nos ayuda a alcanzar los resultados que pretendemos y nos ayuda a prevenir los efectos secundarios, los efectos negativos de llevarlo a cabo. Las oportunidades, bueno, pues las oportunidades pueden surgir como el resultado de una situación favorable para lograr un resultado previsto. Por ejemplo, hay un conjunto de circunstancias que permite a la organización atraer nuevos clientes
o desarrollar nuevos productos o servicios como veíamos antes, reducir los residuos o mejorar la productividad. Bien, pues estas acciones para abordar las oportunidades también pueden incluir, como veíamos anteriormente, el tener que considerar ciertos riesgos que son asociados y que deberemos asumir. Por lo tanto, el riesgo, para concretar, es el efecto de la incertidumbre, ¿vale? Y dicha incertidumbre puede tener efectos positivos, como veíamos, o negativos. Es una desviación positiva que surge de un riesgo y esto puede provocar o producir o proporcionar, como decíamos, una oportunidad. Pero no todos los efectos positivos del riesgo tienen como resultado oportunidades. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Esta frase es un extracto de la norma ISO 9001-2015. Los riesgos y las oportunidades deben siempre gestionarse de igual forma, ¿vale? Ya que el enfoque dado es hacer las cosas bien. Siempre debemos intentar hacer las cosas bien, teniendo en cuenta la situación que tenemos en la actualidad y sus riesgos, por supuesto, y cómo mejorar de cara al futuro, teniendo en cuenta esas oportunidades. Por lo tanto, deberemos determinar los riesgos y oportunidades que necesitamos abordar dentro de nuestro sistema de gestión de la calidad con el fin de aumentar los efectos deseables, potenciar el aprovechar esas oportunidades, prevenir o reducir los efectos no deseados y, por lo tanto, lograr esa mejora continua a la que todos aspiramos. Por lo tanto, lo primero que debe hacer una organización, lo primero es identificar sus riesgos y sus oportunidades. Y hay que tener muy claro, para que no os liéis, que cuando hablamos de riesgos y oportunidades podríamos estar hablando perfectamente de amenazas y oportunidades. Por lo tanto, a la hora de hacer ese RG 08 vamos a fijarnos y a utilizar como punto de partida, ¿vale?, las amenazas y oportunidades que definimos en el registro anterior. Así nos resultará mucho más fácil desarrollar el registro de esta semana. Bien, ahora sí. Vamos a ver, porque estamos hablando mucho de ese pensamiento basado en riesgos, pero ¿cómo conseguir trasladar ese pensamiento basado en riesgos en nuestra organización? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo implementar ese pensamiento dentro de nuestra organización para que forme parte de nuestro ADN? Bien, pues aquí te damos algunos consejos, entre otros, utilizar el pensamiento basado en el riesgo en la construcción de nuestro sistema de gestión y de procesos. Identificar cuáles son sus riesgos, dependiendo del contexto, y hacernos la pregunta, ¿los comprendo? ¿Comprendo esos riesgos? ¿Sabría decir qué es aceptable y qué es inaceptable de esos riesgos? ¿Cuáles puedo asumir y cuáles no? ¿Sabría decir qué ventajas o desventajas existen para un proceso sobre otro? Debemos, además, planificar acciones para abordar esos riesgos. En eso consiste implementar un pensamiento basado en riesgos. Implementar un plan y tomar la acción. Aprender de la experiencia, de todo lo que vaya surgiendo. Eso es lo que nos impulsa a mejorar. Continuar analizando siempre la efectividad de los procesos. Hay que revisarlos cuando el contexto cambie, siempre. Y, por supuesto, debemos considerar las oportunidades que son innovadoras y tenerlas en cuenta y asumir los riesgos que contraen siempre y cuando los conozcamos, los identifiquemos y los clasifiquemos. ¿De acuerdo? Y además deberé tener en cuenta siempre el contexto de la organización, ¿vale? Cuando establecemos un contexto, que como sabéis ya lo estamos haciendo a través de los registros anteriores que hemos elaborado, se hace necesario, una vez analizado ese contexto, identificar qué riesgos pueden afectar a los objetivos de la calidad. Por lo tanto, es preciso también evaluar el riesgo que implica gestionar, prestar servicios que no cumplan, que no satisfagan las necesidades del cliente. Es de vital importancia en este punto, ¿vale?, en el pensamiento basado en riesgos, que sepamos gestionar, el registrar y dar respuesta a las no conformidades del cliente, del usuario, de nuestro beneficiario último, ¿vale? También de las partes interesadas.
Debemos tener en cuenta y debemos tratar de que la junta directiva de la organización se comprometa a abordar esas oportunidades y asumir los riesgos que puedan afectar a la calidad de un producto o servicio y, por supuesto, que se tomen las medidas oportunas para minimizarlos. Se exige también ese pensamiento basado en riesgos, se exige que no solo identifiquemos los riesgos y las oportunidades, como estamos diciendo, sino que creemos planes eficaces para poder abordar esos riesgos. Debemos además implementar las acciones previstas durante la etapa de planificación. Debemos controlar esas acciones, revisarlas durante su aplicación y revisar también y controlar los resultados. ¿Vale? Y una vez hecho todo esto, además, debemos evaluar el desempeño, hacer seguimiento y análisis de los riesgos y de las oportunidades que hemos identificado. No basta con identificarlas, hay que tratarlas y hacer un seguimiento sobre ellas, ¿de acuerdo? Y siempre, siempre, siempre practica la mejora continua, ¿vale? No olvides que los riesgos son dinámicos y cambiantes, como lo es el contexto, ¿vale? Por ello, la organización debe hacer mejoras continuas que prevean la aparición de nuevos riesgos o la desaparición de algunos de los que hay a día de hoy, ¿vale? Bueno, y para poder abordar este análisis, ¿verdad?, de riesgos, lo primero sería elegir un método, ¿verdad?, una herramienta con la que poder llevarlo a cabo. Bien, pues como decíamos, el análisis de riesgo es un método sistemático de recopilación, ¿verdad?, de evaluación, de registro y de difusión de información relacionada con los riesgos, ¿verdad? Información necesaria para formular recomendaciones que nos orienten a la adopción de una posición o de unas medidas al respecto de un peligro determinado para darle respuesta. Bien, pues una actividad muy importante durante la realización de una evaluación de riesgos consiste en conocer aquellas amenazas que puedan materializarse, ¿vale?, provocando consecuencias negativas de mayor alcance y que por lo tanto deben ser atendidas con la mayor de las prioridades. Por lo tanto, una de las complejidades que se presentan cuando voy a hacer un análisis de riesgos es, como decimos ahí en la diapositiva, la gran pregunta: ¿qué riesgos deben ser atendidos primero? ¿Vale? Es algo a lo que deberemos dar respuesta. Y sobre todo, ¿qué parámetros debemos utilizar para asignar esas prioridades? Pues bien, en este contexto, ¿vale?, deberé elegir un método y normalmente se utilizan, son los más utilizados, dos enfoques para poder emitir una valoración al respecto de esto, como decíamos, los métodos cuantitativos, cualitativos o bien una combinación de ambos, ¿vale?, que sería el mixto. Esto nos permitirá, y es lo que buscamos y pretendemos, determinar la severidad de los riesgos identificados y analizados anteriormente, previamente. ¿De acuerdo? Bien, pues el método cualitativo, ¿vale?, es el método de análisis de riesgos más utilizado en la toma de decisiones en proyectos que se apoyan en el juicio, en la experiencia y en la intuición para la toma de la decisión, de decisiones. Generalmente se basan estos métodos en apreciaciones observables que se califican según una escala dicotómica de sí o no, pero también se pueden hacer estimaciones de bueno, malo, regular, alto, medio, bajo, ¿vale? Son escalas que utilizamos en la aplicación de los métodos cualitativos. Tiene un problema, ¿vale?, o una dificultad, y es que cada persona concibe o tiene un concepto distinto de lo que representa una característica como puede ser alto, medio, bajo, ¿verdad?, o bueno, malo, regular, ¿vale? Tiene cierto carácter subjetivo y por lo tanto la evaluación puede convertirse en un elemento subjetivo. Por lo tanto, es fundamental que en términos de seguridad de la información definamos con criterios precisos de lo que cada categoría representa, ¿vale?, con el objetivo de obtener resultados consistentes, aunque el método sea cualitativo, que es uno de los más utilizados. ¿Por qué? Porque es
mucho más sencillo identificar un riesgo clasificado como alto, ¿vale? Deba tener una mayor prioridad que uno que hemos etiquetado como bajo. Eso respondería a la pregunta de qué riesgos deben ser atendidos primero, ¿verdad? El desafío real consiste en definir claramente cuando se asigna una cualidad de este estilo a cada uno de los riesgos y que se corresponda realmente con alto o con bajo, ¿vale? Esto lo podemos lograr utilizando, por ejemplo, una matriz de riesgo relativo, que utiliza como variables de clasificación y priorización de riesgos el impacto y la probabilidad de ocurrencia. Lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Con ejemplos para que os quede claro. El análisis cualitativo de riesgos, por lo tanto, es un método analítico que no identifica y no evalúa los riesgos con clasificaciones numéricas ni cuantitativas, ¿vale? Por lo tanto, supone una definición estricta de las incertidumbres, una evaluación del alcance del impacto, si se produce ese riesgo, y de los planes de contramedidas en caso de que ocurra un acontecimiento negativo. ¿Cuándo podemos utilizar este método? Pues sobre todo cuando el nivel de riesgo sea bajo y no se justifique el tiempo y los recursos necesarios para hacer o llevar a cabo un análisis completo, un análisis cuantitativo completo. O bien porque los datos cuantitativos, ¿vale? Los datos numéricos no sean los más adecuados para llevar a cabo este análisis, ¿vale? Para que nos sirva de base. Bien, los métodos cualitativos que solemos utilizar, el brainstorming, es decir, la lluvia de ideas, llevar a cabo cuestionarios y entrevistas estructuradas, la evaluación dentro de grupos multidisciplinarios, también el juicio de especialistas y expertos, ¿vale? Todos estos serían métodos cualitativos de análisis de riesgos. ¿Cuáles son los métodos cuantitativos? Pues los cuantitativos son aquellos que nos permiten asignar valores, ¿vale? Numéricos, asignar valores de ocurrencia a los diferentes riesgos identificados. Es decir, nos permite calcular con fórmulas el nivel de riesgo del proyecto. Van más allá de la estadística y utilizan una escala numérica para dejar claro los resultados de la evaluación. ¿Vale? El análisis de método cuantitativo se construye un modelo de riesgo utilizando una simulación o estadísticas deterministas para asignar esos valores numéricos al riesgo. Los resultados se pueden resumir en un gráfico, ¿vale? Es una de las utilidades de distribución de muestra y podemos mostrar algunas medidas como sería la tendencia central, la media, la mediana, ¿vale? Y también evalúa la variabilidad de los datos mediante la desviación estándar y la varianza. ¿Cuál es el problema? Pues que generalmente los métodos cuantitativos son más difíciles de llevar a cabo, ¿vale? Entre otras razones porque considerar un conjunto de variables a las cuales se les debe asignar un dato de manera consciente que permita obtener los resultados con mayor precisión y apegados a la realidad de los riesgos, a veces es complicado, es muy difícil de llevar a cabo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían los métodos cuantitativos? Algunos ejemplos, bueno, pues podría ser un análisis de probabilidades, un análisis de consecuencias o una simulación computacional. Y por último estaría el mixto, la mezcla de ambos métodos, ¿vale? Es el método a utilizar cuando no solo podemos utilizar uno de los dos métodos, no solo podemos aplicar el cualitativo puramente o el cuantitativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay veces que hay aspectos que son difíciles de cuantificar, ¿vale? O de cualificar. Y bueno, y no serían del todo válidos a la hora de evaluar el riesgo. Por eso se utiliza en algunos casos el método mixto. ¿Cuál es el mejor método? Estaréis preguntando. Vale, hemos visto los métodos, pero ¿cuál es el mejor? ¿Cuál debo utilizar? Pues bien, la respuesta es muy clara y muy sencilla. Cualquier enfoque para la evaluación de riesgos es útil si ese método que has elegido, sea el mixto, sea el cualitativo, sea el cuantitativo, te permite obtener unos resultados conscientes, válidos y comparables. ¿Vale? Lo primordial, sobre todo, en esa evaluación es que
que seamos capaces de definir y aplicar con criterios propios lo que define ese riesgo y su correcta valoración, ¿vale? Ya sea cualitativa o cuantitativa. Pero ese valor que le asignamos, cuantitativo o cualitativo, ¿verdad?, al riesgo, debe estar perfectamente coordinado, perfectamente relacionado, ¿vale? Y por supuesto, una vez identificados, valorados, clasificados, ¿vale?, habrá que darles un tratamiento adecuado. Esa sería la otra parte, ¿verdad?, del análisis de riesgos. Bien, pues resulta también muy importante que seamos capaces de conocer los distintos factores o riesgos de amenaza que puedan afectar a la información, ¿vale? Lo que se traduce en mayor eficiencia y la obtención de resultados realistas. Por eso tenemos que fijarnos muy bien en el método de recogida de información, ¿vale? Si los esfuerzos que dedicamos a la evaluación nos permiten llevar a cabo la combinación de enfoques, ¿verdad?, el cualitativo y el cuantitativo, esto va a incrementar y va a aumentar la validez y la precisión de los resultados de esa evaluación de riesgos que estamos llevando a cabo. Bueno, vamos a ver cómo son esas fases, ¿verdad?, del análisis de riesgos. ¿Cómo llevar a cabo ese análisis? ¿Por dónde empezar? Bueno, pues vamos a ver diferentes fases. También hay que decir que las fases dependerán siempre del método que utilicemos o de la técnica que utilicemos, ¿vale? Vamos a ver qué tareas tenemos que llevar a cabo y os vamos a dar además algunas recomendaciones prácticas sobre cómo hacerlo y algunas particularidades que deberéis tener en cuenta, ¿vale? ¿Para qué? Para que el análisis que vamos a llevar a cabo nos aporte el máximo valor. Bueno, estas que, como os decía, pues depende del método que utilicemos, así serán las fases. Pero bueno, estas fases que os proponemos, estas principales tareas que hay que realizar dentro del análisis de riesgos, digamos que son comunes prácticamente a la mayor parte de la metodología de riesgos que se pueden seguir. La primera fase, la de definir el alcance, bueno, pues es el primer paso que siempre debemos llevar a cabo en ese análisis de riesgo, ¿vale? Definir el alcance, establecer el alcance del estudio, es muy importante, ¿vale? Vamos a empezar de lo más general a lo más particular. Recomendamos, por supuesto, que intentemos llevar el análisis de riesgo a la totalidad de los procesos, a la totalidad de los proyectos que llevamos, pero también es posible que definamos un alcance más limitado, atendiendo a unos departamentos concretos, a unos procesos concretos, ¿vale? O algunos sistemas completos. Por ejemplo, el análisis de riesgos sobre el departamento de administración o el análisis de riesgos sobre los procesos de producción, o podemos llevar a cabo un análisis de riesgos solo de la gestión de los servicios, o, por ejemplo, podemos llevar a cabo un análisis de riesgos relacionado con la web de la organización, ¿vale? Podemos ir de lo más general a lo más concreto, a lo más específico. Por lo tanto, el alcance siempre lo definís vosotros y deberá ser el primer paso que demos, ¿no? Saber a dónde queremos llevar ese análisis de riesgos, hasta dónde. La segunda fase, identificaremos los activos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que una vez hemos definido el alcance, como decíamos, vamos a identificar cuáles son los activos más importantes que guardan relación con el departamento, con el proceso o con el sistema que es objeto de estudio, ¿vale? ¿Para qué? Para mantener, realizar, elaborar un inventario, ¿vale?, de activos que sea sencillo y que podamos llevar a cabo, por ejemplo, en una tabla o en una hoja de Excel. La tercera fase sería, una vez hemos definido el alcance, hemos identificado los activos, vamos a identificar las amenazas. Para ello, hay que tener en cuenta que el conjunto de amenazas siempre es muy amplio y extenso, ¿vale? Y diverso. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿vale?, para mantener ese enfoque práctico y aplicado que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero en identificar amenazas? Debemos ser muy concretos y muy claros. Por ejemplo, imaginaos que estamos evaluando la amenaza de que desaparezca el archivo de nuestra organización, ¿vale?
el archivo de ficheros. Bueno, pues cuando evaluemos ese riesgo, lo lógico para identificar la amenaza es que pensemos en un posible virus, una posible daños que pueda tener ese archivo, ya sea por fuego, por robo, por rotura, ¿vale? Pero lo que nunca pondremos como una amenaza, por ejemplo, es que el archivo sea destruido por un meteorito, ¿verdad? Porque no sería del todo real o del todo, no se ajustaría a la realidad, ¿vale? Vamos a intentar identificar esas amenazas de manera realista y de manera concreta. En la cuarta fase vamos a identificar vulnerabilidades y salvaguardas. ¿Qué significa todo esto? Vulnerabilidades y salvaguardas. Bien, pues esto consiste en estudiar las características de nuestros activos, ¿vale? Para identificar puntos débiles o vulnerabilidades. Y posteriormente, a la hora de evaluar, aplicaremos penalizaciones para reflejar esas vulnerabilidades identificadas. Y por otra parte, también vamos a analizar y a documentar las medidas de seguridad que ya tenemos implantadas en nuestra organización. Esas medidas que ya tenemos implantadas es lo que llamamos salvaguardas, ¿vale? ¿Por qué? Porque salvaguardan o contribuyen a reducir el riesgo de las amenazas y debemos tenerlas en cuenta, ¿vale? Las que ya tenemos implantadas. Estas consideraciones, tanto las vulnerabilidades como las salvaguardas, debemos tenerlas en cuenta cuando vayamos a estimar la probabilidad y el impacto, ¿vale? Del riesgo. Eso lo vamos a ver en la siguiente fase, en la evaluación del riesgo, ¿vale? Es donde vemos la probabilidad y el impacto. Bien, pues llegados a este punto, estamos en la fase 5, vamos a evaluar el riesgo. Tenemos hecho un inventario de activos, ¿verdad? Tenemos además definido un conjunto de amenazas a las que está expuesto cada uno de los activos y además tenemos un conjunto de vulnerabilidades asociadas a cada activo y un conjunto de medidas implantadas o de salvaguardas. Vale, pues con toda esta información nos encontramos en condiciones de calcular el riesgo. ¿Para qué? Para cada uno de esos activos que identificábamos en la fase 2, ¿vale? Para cada uno de los activos o amenazas, ¿vale? Vamos a estimar la probabilidad de que se materialice y el impacto que tendría o que produciría en nuestra organización en caso de que eso sucediera. Para el cálculo o la evaluación de ese riesgo podemos utilizar tanto criterios cuantitativos como criterios cualitativos. Para entenderlo mejor vamos a ver un ejemplo, las tablas para estimar los factores de probabilidad del impacto. Aquí tenemos los ejemplos, como os decía, para evaluar el riesgo. Por ejemplo, para calcular la probabilidad, como veis en la columna de la izquierda, os he incorporado lo que sería un análisis cualitativo o cuantitativo. El activo o la amenaza sería, la amenaza se materializa lo sumo una vez al año, ¿vale? Y decido si es bajo, si es medio o es alto, ¿vale? Sería medio si se materializara una vez al mes y alto si fuera una vez a la semana, ¿vale? Por ejemplo, para calcular el impacto, bueno, pues vamos a ver qué consecuencias tendría en nuestra organización, ¿vale? El daño derivado de la materialización de la amenaza. Cuando no tiene consecuencias relevantes para la organización, si estamos haciendo un análisis cuantitativo le daríamos un 1, cualitativo le daríamos un bajo, ¿vale? Si la amenaza tiene consecuencias importantes para la organización, ¿vale? Le daríamos un 2 o un grado medio. Y sin embargo, si el daño o la amenaza tiene consecuencias graves para nuestra organización, le daríamos un grado 3 o un nivel alto, ¿vale? El cálculo del riesgo, pues una vez hemos definido la probabilidad y el impacto, debemos calcular el riesgo. ¿Cómo lo haremos? Pues depende de si hemos elegido hacer un análisis cuantitativo o cualitativo. En caso de que lo hagamos cuantitativo, pues esa es la fórmula, el riesgo será igual a la probabilidad por el impacto, ¿vale? Cogeremos los valores numéricos que le hemos asignado y lo calcularemos. Sin embargo, si lo que hemos asignado han sido términos cualitativos, lo hemos analizado en esos términos, deberemos hacer uso de una matriz de riesgo como la que os mostramos ahí, ¿vale?
teniendo en cuenta el grado que le hemos asignado de impacto y de probabilidad. Pues justo donde se crucen nos daría el cálculo del riesgo. ¿Vale? Recordar que cuando vayamos a estimar la probabilidad y el impacto, debemos tener en cuenta, como hemos dicho antes, las vulnerabilidades y las salvaguardas que ya existen. ¿Vale? Volvemos a las fases, nos quedaba una, la de tratar el riesgo, la fase 6, ¿vale? Es la última, pero por supuesto que no es la menos importante. Una vez que hemos calculado el riesgo, debemos tratar aquellos riesgos que superen un límite que para nosotros hayamos establecido. Por ejemplo, trataremos aquellos riesgos que nos salga un valor numérico de 4. O si hemos hecho un análisis cualitativo, trataremos el riesgo, todos los riesgos superiores a nivel medio, ¿vale? En caso de que, como os decía, hayamos hecho el análisis cualitativo. A la hora de tratar el riesgo, pues hay, digamos, 4 maneras de hacerlo. Podemos transferir el riesgo a un tercero. Imaginaos que contratamos un seguro o un servicio que cubra ese riesgo, esa amenaza, ¿vale? Podremos eliminar el riesgo, por ejemplo, eliminando un proceso o un sistema que está sujeto a un riesgo elevado. Podemos asumir el riesgo siempre que podamos justificarlo, sea posible, o podemos implementar medidas para mitigarlo, ¿vale? Esas serían algunas de las respuestas que podríamos dar en el tratamiento de esos riesgos que hemos identificado, clasificado y evaluado. ¿Vale? El análisis de riesgos, desde luego que nos proporciona información de gran valor y contribuye en gran medida a mejorar la seguridad de nuestra organización. Por lo tanto, es algo que no debemos descartar nunca. ¿Vale? ¿Por qué debemos aplicar el pensamiento basado en el riesgo? Bueno, pues yo creo que las ventajas están quedando más que claras, ¿verdad?, en el desarrollo de la unidad temática, pero bueno, vamos a ahondar aún más en estas ventajas, ¿vale? En el por qué aplicar el pensamiento basado en riesgos. Sabemos que mejora la probabilidad de lograr los objetivos establecidos, ¿verdad? Hace que la producción sea más consistente y que los clientes o nuestros beneficiarios últimos, ¿vale?, reciban un producto o un servicio que es el esperado y no es otra cosa, ¿vale? Reduce esa incertidumbre también. Mejora, por supuesto, la gobernabilidad del proyecto, aumenta la probabilidad de alcanzar sus objetivos, asegura un mayor conocimiento de los riesgos y mejora la preparación del proyecto. Nos ayuda además con el cumplimiento legal y regulatorio del proyecto. Asegura la consistencia de la calidad de los productos y servicios que ofrecemos. Mejora la confianza y la satisfacción del cliente en nuestro proyecto, ¿verdad? Porque cubre sus expectativas, no le da sorpresas. Reduce la probabilidad de resultados negativos y hace de la prevención un hábito, lo que es muy importante, ¿vale? Llevar a cabo un análisis de riesgos nos ofrece unos resultados inmediatos, ¿vale?, eficaces y fáciles de utilizar. Nos proporciona un marco, una visión clara y nos permite asignar los recursos, las responsabilidades destinadas a la prevención y reducción del riesgo, ¿vale? Y además nos ayuda el analizar y evaluar los riesgos, es el primer paso para que empecemos a gestionarlos, ¿vale? Es el paso más importante. Primero los analizamos y los evaluamos y después los tratamos, los gestionamos, ¿vale? Y por supuesto que la eliminación y la mitigación de los riesgos garantiza el crecimiento de la organización siempre. Recordar, lo vimos en unidades temáticas anteriores, el ciclo planificar, hacer, verificar y actuar, ¿os acordáis? ¿Os acordáis o no? Nos permitía asegurarnos de que los procesos cuentan con los recursos necesarios y que se están además gestionando de manera correcta. Por lo tanto, el pensamiento basado en riesgos permite a la organización determinar factores que puedan causar que sus procesos y su sistema de gestión de calidad se desvíen de los resultados planificados. De esta manera, podremos poner en marcha controles preventivos y minimizar el efecto de esos efectos negativos y, por supuesto, y lo más importante, y no lo olvidéis nunca, podremos también maximizar las oportunidades, ¿vale? Permite a la junta directiva
pues, que acoja esos requisitos de liderazgo que supone el promover un nuevo proceso de pensamiento basado en riesgos. Esto va a generar dentro de la organización unas sinergias que son propicias para la implementación de los cambios. La eliminación y la mitigación de los riesgos, como decíamos, garantiza el crecimiento de la organización. ¿Por qué? Porque nos proporciona oportunidades y cambios benéficos, ¿vale? Por eso no podemos despreciar ese pensamiento basado en riesgos, ¿vale? Como decíamos, con el análisis de riesgos, la organización va a ser capaz de identificar los obstáculos que surjan o puedan surgir y a partir de ahí vamos a poder tomar decisiones para hacerles frente. Por lo tanto, es fundamental para la organización, ¿vale? La evaluación de los riesgos nos aporta, como decíamos, satisfacción de necesidades y expectativas de las partes interesadas. Muy importante cumplir con esas necesidades y expectativas de las partes interesadas. Además, hace que nuestros procesos estén normalizados, ¿vale? Reestructura, refuerza la estructura de nuestra organización, nos ayuda a testar la calidad del servicio, del producto para las relaciones con terceras personas, refuerza los vínculos con las partes interesadas e incrementa su confianza al cumplir esas necesidades, cubrir esas necesidades y expectativas y de alguna manera incrementa, ¿verdad?, el valor de la organización y la mejor imagen como marca. Y optimiza, por supuesto, los procesos de producción, ¿vale? Y incrementa el compromiso de las partes interesadas con la organización. Vamos a ver cómo llevarlo a cabo, ¿vale? Hay distintas metodologías, por supuesto. Los métodos de análisis de riesgos son técnicas que se emplean para evaluar los riesgos de un proyecto o de un proceso. Estos métodos nos van a ayudar a tomar decisiones, ¿vale? Como decíamos, que nos permitan implementar esas medidas de prevención para evitar esos riesgos potenciales o reducir su impacto en caso de que se produzcan. Vamos a ver algunas técnicas, porque no existe una única metodología, como en casi ninguna cosa, existen varias, existen muchas. La forma ideal de realizar la gestión, pues, es que seleccionemos varias, ¿vale? Y hagamos, combinemos aquellas técnicas que mejor se adapten a nuestra organización o al proyecto que tengamos entre manos. Por eso queremos daros no solo una herramienta, sino varias, ¿vale? Estas son las más adecuadas de las más utilizadas, ¿vale? Para valorar las consecuencias. Y bueno, se trata de que las conozcáis y las pongáis en práctica dentro de vuestra organización. La primera es la de What If. Este análisis What If, si lo traducimos, sería ¿qué pasaría si? ¿Vale? Tendríamos que plantearnos qué pasaría si se sucede ese riesgo, ¿vale? Por lo tanto, es una herramienta, esta metodología, muy sencilla, fácil de entender para cualquier gestor, se suele utilizar en esa primera fase de la gestión cuando apenas hemos identificado los riesgos. Y bueno, como os decía anteriormente, lo interesante es combinarlas. Este método se puede combinar con un análisis más profundo de los riesgos y las causas con otras técnicas, ¿verdad? Esta metodología de administración de riesgos consiste en que programemos diferentes reuniones entre colaboradores, personal de la organización, que conozcan, sobre todo, es muy importante, a fondo el proceso que vamos a analizar. Y bueno, pues en la primera reunión programamos hacer una lluvia de ideas, por ejemplo, en el que podamos visibilizar algunos problemas y que podríamos plantear de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si no tenemos financiación, por ejemplo? ¿Qué pasaría si nos vuelven a confinar? ¿Qué pasaría si el profesional que está prestando un servicio no está suficientemente capacitado? ¿Vale? Eso sería para las primeras reuniones dentro de la metodología What If, y en las posteriores el grupo de expertos deberá encontrar respuestas pertinentes para abordar esas preguntas que nos hemos planteado, que nos hemos formulado, procurando hallar las causas, las consecuencias y las recomendaciones, ¿vale? Justamente esta es una de las principales ventajas de esta metodología, puesto que permite, pues, realizar una revisión exhaustiva
y amplia de la categoría de los riesgos. Otra de las metodologías que os proponemos es la del análisis preliminar de riesgos. Esta metodología de gestión de riesgos también forma parte de ese análisis inicial, de ese primer análisis donde estamos identificando riesgos, y en una de las columnas lo que hacemos es describir los riesgos que hemos identificado. En otras analizamos las causas y en la última podemos analizar o podemos definir las consecuencias, ¿vale? de si se producen esos riesgos, confinando la frecuencia y la gravedad del riesgo para crear una clasificación de prioridades, ¿vale? Cuanto más probable sea un riesgo y más graves sean sus consecuencias, mayor será la atención y la prioridad que le debemos dar. Con estos criterios los riesgos los clasificaríamos dentro de esta metodología como menores, moderados, serios o catastróficos, ¿vale? Otra de las metodologías que te proponemos son los 5 porqués, a modo de niño, ¿no? Cuando empiezan a preguntar. Y bueno, pues el objetivo de esta técnica sobre todo es llegar a la causa, a la raíz posible y específica de un problema, ¿vale? Descartando las respuestas más superficiales o más inmediatas, que es las que no suelen salir. Entonces, así como decía, como los niños empiezan a preguntar sobre el porqué de los asuntos, este método de análisis de riesgos es una indagación que consiste en formular preguntas sobre un problema determinado. Esta metodología debe desarrollarse en grupo, ¿vale? Para que sea efectiva. Primero se plantea el problema, después pasamos a la formulación de preguntas y finalmente, a partir de las respuestas, se encuentran las causas. No es necesario que reduzcamos el análisis a 5 preguntas, se llama simplemente así, pero podemos hacer 5, 10, 15 o las que consideremos oportunas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Los clientes, vamos a pensar, nos están llegando reclamaciones de que las entregas no se están haciendo a tiempo de material. Bueno, pues nos podemos plantear, como decía, en una primera reunión de grupo, ¿por qué se están demorando las entregas? Puede ser porque la mercancía esté, la respuesta, porque la mercancía esté retenida en la bodega. Si es así, me preguntaré, ¿y por qué está la mercancía retenida en la bodega? Y la respuesta es porque los camiones están tardando en salir. Entonces pregunto, ¿y por qué los camiones están tardando en salir? Bueno, pues porque el trabajador se está demorando a la hora de cargar esos camiones. Y entonces me pregunto, ¿por qué está el trabajador tardando en cargar esos camiones? Y la respuesta es porque una sola persona tiene que cargar muchos camiones al mismo tiempo. ¿Y por qué un trabajador tiene que cargar tantos camiones a la vez, un solo trabajador? Pues porque efectivamente faltan ayudantes en la bodega. Por lo tanto, he encontrado la causa del problema, ¿vale? Que sería la falta de funcionarios en esa bodega. Así es como funcionaría la técnica de los 5 porqués. Como veis, podemos hacer todas las preguntas que queramos, no solo 5. La lista de chequeo, bueno, pues es una herramienta utilizada para confirmar que las medidas preventivas de los procesos de análisis de riesgos se están adaptando, ¿vale? Sería un poco una metodología de control. Consiste en montar una lista con todos los riesgos que se han identificado, sus recomendaciones de prevención correspondientes, ¿vale? Y frente a cada ítem debemos llenar una casilla con las tareas que han sido hechas y con las que no. Estas listas de chequeo son un método de análisis de riesgo muy útil porque son fáciles de hacer y de usar. Y además se puede emplear para cualquier actividad, para cualquier proceso y facilita la toma de decisiones. Y por último estaría el análisis de modos de fallo y efecto. Ahí os lo he puesto en inglés porque es como normalmente os lo vais a encontrar. Y bueno, esta metodología de gestión de riesgos en realidad es una técnica de ingeniería que se ha adaptado. Fue en principio creada por la NASA y después, como os he dicho, fue adoptada por diferentes campos e industrias. Este método consiste en identificar, clasificar y eliminar los fallos de los proyectos o de los procesos antes de que ocurran. Pero lo vamos a desarrollar en el siguiente punto, ¿vale? Este método empieza identificando los posibles fallos y efectos y posteriormente se crea una clasificación entre ellos.
La puntuación de los riesgos se determina teniendo en cuenta 3 criterios: la frecuencia, la gravedad y la detección. Con estos 3 puntos aplicamos una fórmula que nos permite establecer cuáles son los fallos más o menos graves. Los riesgos más críticos deben ser atendidos primero que los demás. Y esta es la metodología que os vamos a proponer para hacer el análisis de riesgos de vuestra entidad esta semana, para completar ese RG08, ¿vale? Bueno, vamos a ver en qué consiste entonces este análisis de método de fallos. Bueno, pues como su propio nombre indica, ¿verdad? Es una revisión detallada de los elementos de un proceso, de un producto o sistema, atendiendo a la forma en la que se genera el fallo, teniendo en cuenta la consecuencia que puede producir y también las consecuencias, saber si es algo que podamos asumir, que sea aceptable o inaceptable, ¿vale? Eso sería, a grosso modo, el método de análisis de fallo y efecto. Como decíamos, es una de las herramientas más comunes, ¿vale? Y se trata de un procedimiento para la detección de fallos, de riesgos a partir de un análisis de fallos, ¿vale? Esto nos va a permitir, como siempre, implementar acciones que nos ayuden a evitarlos y que mejore la calidad. ¿Para qué sirve? Bueno, pues toda acción, como sabemos y hemos visto, está sujeta a cierto grado de incertidumbre. Ese grado de incertidumbre siempre contrae un riesgo. El riesgo es el efecto de esta incertidumbre y este efecto, como hemos visto también a modo de resumen, puede ser positivo o negativo. El análisis de modos de fallo y efecto es una metodología que aplicamos a la hora de diseñar nuevos productos, nuevos proyectos, nuevos servicios, ¿vale? Y su finalidad es estudiar posibles fallos futuros para clasificarlos según su importancia, haciendo posible que podamos evaluarlos, clasificarlos y enfrentarlos, ¿vale? Tras haber realizado la clasificación de los riesgos, obtendremos una lista que nos va a servir para priorizar cuáles son los más relevantes para solventar, bien porque son los más peligrosos, los más molestos para el usuario, los más difíciles de detectar o los que se dan con más frecuencia. Y también nos aportará ese listado saber cuáles son los menos relevantes, de cuáles no nos debemos preocupar, bien porque sean poco frecuentes o bien porque tengan un impacto muy poco o bien porque sean fáciles de detectar, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de esta metodología? Pues bueno, el objetivo principal es reducir los tiempos de los plazos, incrementar la eficacia de los proyectos, ¿vale? En el desarrollo de estos nuevos productos y mejorarlos, ¿vale? Teniendo en cuenta la actualidad. Podremos definir, predecir cuáles serán los fallos que se pueden producir durante la fabricación y aplicar esas medidas correctoras, ¿vale? Nos permite también analizar y evaluar la eficacia de las acciones que estamos llevando a cabo, estableciendo ese proceso de mejora continua que perseguimos, ¿vale? Y nos permite familiarizar y educar también al personal en el trabajo en equipo durante el diseño de esta metodología. Por lo tanto, este método considera 3 aspectos: el efecto, ¿verdad? La consecuencia que tiene el fallo, la causa, la razón del fallo, y la detección. Nos permite determinar los criterios y pruebas para la detección de los fallos y sus efectos. ¿Cómo podemos llevar a cabo esta metodología? Bueno, pues primero vamos a intentar identificar riesgos, ¿vale? Para ello debemos procurar que participen todas las personas que tengan un profundo conocimiento del funcionamiento de la organización. ¿En qué? En el proceso que estamos analizando, ¿vale? Tener en cuenta, como os decía anteriormente, que el alcance lo ponéis vosotros, ¿vale? Una vez hemos definido el alcance, sabemos qué procesos, qué procedimientos vamos a analizar. Tengo que reunir a todas las personas que sepan cómo se lleva a cabo ese procedimiento, ¿vale? Después determinaremos el nivel de criticidad de cada riesgo. Para ello vamos a asignar un valor numérico en una escala, por ejemplo, del 1 al 10, de acuerdo con su capacidad para impactar en una organización, y asignar el valor correspondiente dependiendo de la severidad del daño, la probabilidad de ocurrencia o la posibilidad de detección. Y por último vamos a clasificar los riesgos, ¿vale?
valorando si estos son aceptables o inaceptables. Lo vais a ver ahora cuando pasemos al trabajar el paso. Os voy a avanzar la ficha que tenéis que hacer, el registro que tenéis que hacer, y ahí veréis cómo en la tabla viene claramente cómo poder determinar esa criticidad de cada riesgo, ¿vale? Os adjuntamos además un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo donde vamos a ver por dónde empezar. Hemos hecho en el ejemplo, hemos llevado a cabo un análisis de riesgos de un restaurante, ¿vale? Y en este primer paso de por dónde empezar, de seleccionar un proceso, en el ejemplo hemos elegido, por ejemplo, analizar el proceso que se lleva a cabo en un restaurante desde que el cliente entra por la puerta hasta que ha llevado a su mesa, ¿vale? Hemos generado un diagrama de los pasos que cubre ese servicio y hemos definido que hay 4 pasos. Está la recepción del cliente, el registro del cliente, la asignación de mesa y el llevar al cliente a su mesa. Entonces vamos a analizar esas 4 acciones, ¿vale? Que se llevan a cabo dentro del proceso y para ellos, entraríamos en la segunda fase, tenemos que reunir al equipo especializado. ¿Cuál sería el equipo especializado en este caso? Bueno, pues en cada uno de los casos, como decíamos, tenemos que crear ese equipo de trabajo de profesionales que tengan un conocimiento especializado sobre ese proceso, ese servicio que estoy analizando. ¿Vale? En este caso, el equipo especializado sería el gerente, el recepcionista y el maître, ¿verdad? Y con ese equipo reunido, a ese equipo reunido tendré que darle o crear con ellos una lista de verificación que concentre, ¿no?, los documentos que contengan información sobre los posibles fallos que pueda haber en cada una de esas 4 acciones que estamos analizando, ¿vale? Posteriormente vamos a identificar esos fallos y su alcance, ¿vale? Es muy importante conocer cuáles son las expectativas del producto, del servicio, del proceso que se tienen por parte de los clientes y de la empresa, así como considerar cuál es la magnitud de esos fallos, ¿vale? Si el fallo lo he identificado en cuando llevo el cliente a su mesa, ¿vale? Voy a identificar cuántos fallos puedo cometer en esa acción, ¿vale? Y lo voy a hacer, como decíamos, con el equipo especializado. Y vamos a determinar qué es lo que puede fallar en cada una de esas 4 etapas que hemos dicho, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que puede fallar cuando recepciono a un cliente, cuando lo registro, cuando le asigno una mesa o cuando le llevo la mesa, ¿vale? Vamos a valorar también cuál puede ser la consecuencia de ese fallo, es decir, dentro del grado de insatisfacción del cliente, que esa sería la consecuencia más general, cuáles podrían ser las consecuencias de este fallo. Y le vamos a asignar un valor. El máximo, el más grave, sería que abandonara el restaurante, ¿verdad? Le podríamos dar un 10 o muy alto si estamos haciendo de manera cualitativa. Otro bastante grave sería que el cliente no vuelva, ¿verdad? Le podríamos asignar un 9. Otro sería que nos deje una reseña negativa, ¿vale? O nos traslade una queja. Vamos a darle un 9 y un 8, por ejemplo, a esas consecuencias. Por lo tanto, una vez hemos identificado los efectos de los fallos, ¿vale? Hemos identificado el fallo a la hora de registrar al cliente. Hemos detectado un fallo, hemos visto qué consecuencia puede tener y una vez hecho esto, debo intentar analizar cuál es la causa de este error, ¿vale? ¿El error se ha producido por el software a la hora de registrarlo o es una equivocación humana de la persona que lo ha registrado? Y también le vamos a asignar un número de acuerdo con el nivel de ocurrencia de este hecho, de este problema, ¿vale? Es decir, ¿con cuánta facilidad suele pasar este error? Esto nos va a permitir también tomar acciones preventivas, comenzando con las que tengan una mayor prioridad, ¿vale? La más grave sería que fuera del equipo humano, ¿verdad? El nivel de ocurrencia. Que el personal no estuviera capacitado, que el software no estuviera actualizado, por ejemplo, ¿vale? Vamos a localizar, entrando en la 4ª fase, los controles de prevención. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que una vez hemos identificado las causas del problema, ¿vale?
lo que vamos a hacer es reconocer cuáles son los controles que actualmente tengo para evitarlo, en caso de que tenga alguno, que es posible que no los tenga, ¿vale? Esto nos va a ayudar a crear nuevas oportunidades de mejora dentro del proceso, ¿vale? Y vamos a además asignarle un grado de detección a cada fallo. Si no existe ese nivel de detección, no tengo ninguna medida, le pondré un 10, ¿vale? Sería muy alto. Si lo que hay es una capacitación periódica o se monitorea a los empleados para saber cómo funcionan, ¿vale? Y posteriormente vamos a calcular el número prioritario de riesgo, ¿vale? Que es el valor que establece la prioridad de los fallos o de los problemas, multiplicando los valores asignados al grado de ocurrencia de fallos, a la severidad y a la detección de las mismas. El resultado que obtenemos determina la prioridad con la que debemos enfrentarnos al problema que ya hemos identificado previamente, ¿vale? Y por último vamos a detectar el nivel de fallo. Conforme al nivel de riesgo, estableceremos la prioridad, ¿vale? Si el riesgo es alto, si es medio, si es bajo o si no existe. Y posteriormente, y no menos importante, vamos a ejecutar acciones preventivas y correctivas, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en caso de que no exista ningún mecanismo que prevenga esos fallos, ¿vale? Es importante que nosotros, en este caso que lo hemos identificado y evaluado, propongamos una acción específica para ayudar a reducir ese riesgo. Es decir, que tomemos acciones pertinentes para evitar esos fallos dentro o posibles fallos dentro del proceso, ¿vale? Para ello tendremos que establecer pruebas, procedimientos o mecanismos que permitan que esos fallos se eviten o se reduzca la posibilidad de que ocurran, ¿vale? Y por supuesto, no solo planificar las acciones, sino ejecutarlas, ¿vale? Una vez consigamos hacer todo esto, veremos cómo contamos con todos los elementos, todas las herramientas posibles para poder mejorar nuestra organización. Ya veréis cómo en el momento en el que empecéis a implementar ese pensamiento basado en riesgos en vuestra organización a la hora de realizar cualquier proyecto, llevar a cabo cualquier nuevo servicio o incluso para analizar los proyectos y servicios que ya tenéis funcionando, los procedimientos, vais a ver cómo os brinda un sinfín de mejoras en todos vuestros procesos. Por lo tanto, muy, muy recomendable empezar a aplicar esta metodología. Y por supuesto, debéis trabajar el paso, enviar y subir a Drive, ¿vale? Ese análisis de riesgo de tu organización. Os voy a enseñar, como os decía, para que os resulte más familiar, la ficha que hemos preparado esta semana para que elaboréis el registro número RG08, ¿vale? Hemos intentado hacer una tabla con la que hacerlo más sencillo. Bueno, esta es la ficha de esta semana. Como veis, bueno, como siempre os damos algunas recomendaciones, cómo llevarlo a cabo, ¿vale? Pero por un lado os hemos puesto para que escribáis los riesgos que habéis identificado, ¿vale? Con vuestro equipo, como decíamos, pues primero definís el alcance, después os hacéis con un equipo de profesionales que tengan todo el conocimiento sobre cómo hay que proceder en esos ámbitos. Después vamos a establecer el nivel de severidad, ¿vale? Le hemos puesto 1, 2 y 3, si os apañáis más con medio, alto o bajo, lo podéis cambiar, ¿vale? El 1 sería el más crítico, ¿vale? Y el 3 sería el más favorable. Probabilidad de ocurrencia sucede muchas veces, pocas veces, o sea, más con frecuencia o pocas veces. Posibilidad de detención, es fácil que lo detecte, medio o muy fácil. El alcance que tendría en caso de que ese riesgo se materialice, ¿vale? La causa, si la sé también la escribo, ¿vale? Lo clasifico como aceptable o inaceptable y calculo el nivel de riesgo, alto, medio, bajo, para luego poder establecer prioridades. Y si además soy capaz de escribir una medida correctora
para minimizar ese riesgo, estaría perfecto este análisis, ¿vale? Podéis modificarlo, esto solo es una propuesta, ¿vale? Que os hacemos. Os he puesto también que identifiquéis oportunidades, ¿vale? ¿Por qué os he puesto también que identifiquéis oportunidades? Porque, como decíamos, las oportunidades también entrañan riesgo, ¿vale? Y es muy importante que sepamos identificar también esas oportunidades y que sepamos valorar, darle una valoración para saber si es aceptable o es inaceptable, si debo asumirla o no debo asumirla, si es una de las oportunidades que debo abrazar o no, ¿vale? Uno de los riesgos que debo asumir o no. Esperamos que esta plantilla os sirva, ¿vale? Y os resulte útil. Como os decía anteriormente, para empezar este análisis de riesgo, yo adoptaría primero las respuestas que disteis en el registro anterior, en el DAFO de vuestra entidad, en el apartado de amenazas y oportunidades, ¿vale? Os puede servir perfectamente para realizar este análisis de riesgos. Y dicho todo esto, espero que os haya quedado claro. Sabéis también, además, como siempre os decimos, que a la hora de trabajar el paso, si tenéis dudas, no os quedéis con las dudas, cojáis una tutoría esta semana, no te quedes con las dudas, escríbenos, indícanos qué día y qué hora te viene mejor para poder asistir. Sabéis que estamos los martes y los jueves de 4 a 8, ¿vale? Mandarnos un correo a equipotai@gmail.com o por teléfono 618-571-646, reservar tutoría. Os podemos echar una mano con ese análisis de riesgos o si os queda todavía pendiente algún registro más que entregar, ¿vale? Muchísimas gracias como siempre por vuestra atención. Espero que os haya gustado la unidad temática, creo que es muy interesante esta semana. Y nada más que a poner en práctica todo lo que hemos estado desarrollando, ¿vale? Nos vemos el viernes en el encuentro semanal, ¿vale? A las 10, de 10 a 12 y posteriormente, como siempre, tendremos una tutoría grupal. Pero ya sabéis, tenemos horario disponible martes y jueves de 4 a 8 para que puedas reservar tutoría. Así es que nada más que despedirme de todos vosotros y deciros que nos vemos el viernes, que vaya muy bien ese registro, que esperemos que terminéis de poneros al día esta semana, que acaba el plan de recuperación esta semana, ¿vale? Y que sigamos trabajando. La semana que viene, ya os lo adelanto, vamos a definir esas partes interesadas de las que tanto hablamos y que todavía no hemos tratado, ¿vale? Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos y a todas. Chao.